Te ruego que te muevas de una manera especial. Sana a los enfermos. Sana a los enfermos, Señor. Sana a los enfermos. Quita toda angustia y toda aflicción esta mañana. Quita toda carga, toda opresión del enemigo. Rompe yugos esta mañana, Señor. Rompe lazos. Quita los obstáculos que el enemigo ha puesto delante de tus hijos. Ven y fortalece, Señor, a tu iglesia. Ven y renueve el espíritu de nuestra mente mientras te decimos: ahí está la presencia del Señor. Recibe, recibe. Mientras usted le adore, va a sentir la unción del Señor descender sobre su vida. Está en todo lugar acá. Aleluya. El poder de Dios está sobre ti, hija. Se llena, se libre de toda carga, toda aflicción que persigue tu alma, toda angustia en el nombre de Jesús. Ramay Sarabrashta, Endo Romonto Robroje. Hay poder de Dios esta mañana acá. Levante sus manos y reciba. Aleluya. Mira eso, mira eso. Touch, I pray. Es impresionante el poder de Dios esta mañana. Aleluya. Eso es. Aleluya. Vi la gloria del Señor sobre tu vida y precioso Señor. Eso es. Se llena, mujer. Se llena, mujer. Se llena, mujer. Mira eso. Touch, I pray. Mira eso. ¿Ves lo que hay? Es fuertísimo. Touch, I pray. Oh, mira eso. ¿Viste eso? ¿Viste cómo cayó el poder de Dios sobre ella? Santo Dios. Oramos por los que nos están viendo en las naciones. Espíritu Santo, tócales. Todos oren conmigo, por favor. Espíritu Santo, visita los hogares de quienes están viendo ahora y van a ver después. Que esta misma presencia los alcance, los toque, los sane, los libre. En el nombre majestuoso de Jesús. Tócalos, Espíritu Santo, y sánalos. En el nombre de Jesús. Y correré tras de ti. Aleluya. Volviendo al fundamento. Diga conmigo, necesito volver al fundamento. La iglesia del Señor necesita volver al fundamento. Yo le pido, por favor, no distracción hoy. Póngame atención, por favor, a lo que voy a decir. Esto es muy importante. Volviendo al fundamento. Y anoche, bueno, prácticamente parte de la tarde que salimos por ahí de pronto con la familia, pero en la tarde yo sabía que tenía que dedicar, porque sentía que el Espíritu Santo me iba a dar algo. Yo lo sabía. Y me puse a estudiar y dije, Señor, háblame, háblame. Háblame, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy?
¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? Cuando hablo de la iglesia de hoy, estoy hablando de la iglesia de este siglo. ¿Qué está pasando, Señor? Háblame, por favor. Dame una palabra, Señor, por favor. Que no solamente escuchemos nosotros los de la casa, sino que también en las naciones la gente lo escuche, lo entienda, lo perciba, lo aplique, lo viva, amados. La iglesia necesita recibir autoridad. La iglesia de hoy necesita recibir la autoridad que solo viene del Cristo resucitado. Óigame, el libro de Mateo capítulo 10 versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga eso, Mateo capítulo 10 versículo 1. Jesús llamó, diga conmigo, yo necesito, Señor, que tú me llames. Dígale, yo necesito ser llamado, Señor. Este es el tiempo donde la iglesia, amado, mire, yo anoche me tiré a orar, estaba en la oficina después de sacar el mensaje, en medio del calor que había, porque estamos entrando a esta temporada de verano que ya se está sintiendo algo. Y me quedé tirado, amados, tirado ahí por un momento con un rostro de tristeza, de angustia por la iglesia. Y le decía al Señor, porque yo sí llevo control, amadísimos, de las personas que Él ha levantado en el mundo, de quienes Él ha estado exhibiendo o exhibió, de quienes ya están en su ocaso. Y yo le decía al Señor, ¿quién sigue, Señor? ¿Quiénes serán los próximos? No veo a nadie más, Señor. Y le comencé a mencionar nombres de los que yo sé que Él ha exhibido, y como 2 por ahí que están saliendo. Yo le digo al Señor, no puede quedar nadie, no puede quedar esta iglesia, esta generación, sin alguien que tú levantes, Señor, con poder, con gloria, que venga a mostrar la esencia del verdadero evangelio. Señor, por favor, le digo, si nadie quiere pagar el precio, aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo, Señor. Entréganos Centroamérica, Señor. Levanta a alguien, levántanos, Señor. Que esta generación vea que tú no has cambiado, que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. El poderoso de Israel, que con mano fuerte liberó a su pueblo de Egipto, del faraón. Ese Dios que hizo señales, ese Dios, amadísimos, que cambia los tiempos. Ese Señor, amados, que es capaz de detener el sol, la luna, que es capaz de detener el tiempo, la rotación de la tierra, del universo entero, que todo lo que gira alrededor nuestro, Él tiene el poder para mover, cambiar lo que Él le dé la gana. Pero tiene que haber alguien que se levante en este tiempo, alguien capaz de mover a Dios y decirle, Señor, como Isaías cuando vio la visión de Isaías capítulo 6, cuando de pronto escucha al Señor hablar, dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y como no lo puede hacer ningún ángel, ningún serafín, ningún arcángel, entonces a Isaías se le ocurre decir, a mí, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Yo voy a hablar tu lenguaje. Yo voy a decir lo que tú quieres que diga, Señor. Yo le voy a mostrar al pueblo lo que tú quieres que yo le muestre. Entonces el Señor toma la palabra de ese hombre y lo levanta, lo comisiona, lo envía, lo capacita, lo llena. Necesitamos que el Señor en este tiempo levante a personas con su espíritu, a personas con su poder, a personas con autoridad, a personas, amadísimos, que vengan a hablar el mensaje de Jesucristo y no otro mensaje. No sé a qué iglesia le estoy hablando esta mañana. Por eso veo a Jesús que le llama a sus 12 y les da poder sobre los espíritus, porque Él sabía que la primera confrontación que vamos a tener es con el mundo de las tinieblas. Tú necesitas autoridad.
Agarrarle la mano a tu esposo y decirle: necesitas autoridad, papá. Y tú a tu esposa: necesitas autoridad. Esto no se recibe solo de venir a la iglesia y sentarnos y escuchar un buen mensaje, aplaudir y cantar. Esto se recibe de meternos en lo profundo con el Señor y moverlo a misericordia para que su gracia nos sea dada y podamos ser nosotros personas portadores de la misma gloria de Dios. Yo le decía: Señor, ya no, Señor, ya estoy cansado de ver lo mismo. Esto tiene que cambiar. Alguien tiene que aparecer en escena. Benny se está yendo, Motesi, los grandes otros, Gigi Ávila se fue, Oral Roberts se fue, Billy Graham se fue. A otros el enemigo los ha estorbado. Después de estar en lo más alto, ahora hay problemas. Yo le digo al Señor: ¿a quién levantarás ahora? ¿A quiénes vas a usar ahora? ¿Quiénes viajarán por el mundo para predicar tu evangelio? Reinhard Bonnke, a quien el Señor le entregó África, y millones atendían sus cruzadas. Ya no está, ya se fue con el Señor. ¿Quién más lo va a hacer? ¿Quién es capaz de olvidarse de su tiempo, de su familia, de sus gustos y encerrarse en oración y ayuno, decirle al Señor: tómame en cuenta, tómame en cuenta, tómame en cuenta, Señor, yo quiero hacerlo? Y ahí, cuando retrocedo un tiempo atrás, cuando el Señor una vez me dice: el precio de lo que has pedido es muy alto. Así, con esa voz: el precio de lo que has pedido es muy alto. Y aún así me atreví a decirle: yo, Señor, no importa. Si morimos en algún lugar por predicar tu palabra, no importa. Valió la pena, Señor. Pero tenemos que llevar este evangelio. Yo le decía: Señor, hoy ya no se predica como con el modelo que tú dejaste. Hoy todo ha cambiado. La iglesia necesita recordar cuál es la misión principal. Escúchenme los que están aquí, los que nos están viendo en las redes. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 10. Bendito Dios, desde el versículo 6 dice: sino id más bien, dice, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La pregunta es, amadísimos, en uno de los objetivos principales que tenemos como misión de Dios en esta generación es: ¿a quiénes le estamos predicando? ¿Hacia quiénes estamos enviando el mensaje? Porque el Señor dice: id primero, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque Él se dio cuenta que los que se creían ser hijos, los que se creían ser descendientes de la fe en Abraham o de Isaac, amadísimos, y creían que estaban salvos, y que wow, el Señor dice: a ellos hay que ir, porque ellos son los que necesitan escuchar el mensaje. Hoy en día necesitamos predicar a la iglesia primeramente, volver al mensaje original, al origen de todo. ¿Cómo comenzó todo? Aplicar los principios, vivirlos, comenzar, amados, a caminar en el modelo de Jesucristo y comenzar a ver el poder del Espíritu Santo como la primera iglesia lo vio. Yo le decía al Señor: la iglesia está muy cómoda. Esta no es tu iglesia. Perdónenme que les diga esto, pero no me equivoco. Esta no es la iglesia que yo veo que nace con los apóstoles. La iglesia ha cambiado demasiado. Versículo 7: y cuando veáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Oiga esto: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje principal. Y luego les dice: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Oiga, qué
¿qué cosa es parte de la misión y los objetivos del reino en la tierra y en la iglesia? Sanar enfermos. Oye, ¿no se sanan los enfermos? ¿Ya no estamos expulsando demonios? ¿No estamos viendo los milagros que debería de estar viendo esta iglesia? La iglesia de la dispensación del Espíritu Santo. Resucitad muertos, dice. Yo le digo al Señor, tú no puedes venir, Señor, todavía. No es que no quiera, le decía, es que no puede venir todavía. Porque esta iglesia tiene que ver esto con sus propios ojos. La televisión de esta época tiene que ver esto con sus propios ojos. Los ateos tienen que ver esto con sus propios ojos. Me tocó tanto una cita que leí ayer de Jesús, cuando de pronto vio que había una familia, gente que llevaba en el féretro ahí a su muerto, y lloraban, y él sintió compasión y tocó el féretro y sale el hombre de la caja. Ese es el evangelio que yo le digo. Ese es el evangelio. Pero como no estamos predicando el mensaje que Él nos dejó, por eso es que no vemos, amadísimos, los resultados que hemos esperado. No miramos el respaldo del Espíritu, ni las señales, ni las sanidades. Deberíamos resucitar muertos, para que a todo mundo y a la iglesia misma, amadísimos, les dé, como decimos ahí, el telele, que la gente tenga miedo, amados. Que se dé cuenta que el Dios de ayer es el mismo hoy. Que había tanta unción en los huesos de Eliseo, que aquel muerto que cayó sobre sus huesos resucitó. ¿Quién es capaz de morir con tanto poder? La iglesia se está muriendo, pero sin poder. Necesitamos orar más. Necesitamos meternos más. Necesitamos ayunar más hasta que de alguna manera rasguemos un velo, nuestros propios velos, y podamos llegar a la mismísima presencia del trono de Dios. ¿Cómo es posible que en Job 1 y en Job 2 Satanás pueda meterse y entrar a la presencia del Señor? Obviamente ahora ya no tiene ese acceso porque Jesucristo se lo bloqueó. Pero nosotros ahora tenemos acceso libre porque somos hijos. La pregunta de esta mañana es para ustedes y para los que nos están viendo: ¿a qué se está acercando usted a la presencia del Señor? ¿Para qué se está acercando? Yo sí sé mis objetivos, mis metas. Yo sé por qué me les estoy acercando al Señor. La iglesia necesita poder. La iglesia necesita volver al fundamento. Ramay Sarabrashkendo Romonto. De gracia recibiste y da de gracia. Pero ¿qué va a dar la iglesia de hoy si no ha recibido nada? No ha recibido nada porque no se mete. ¿Dónde está la gracia que recibiste? Pregunto, ¿dónde está la gracia que dices que tienes? No puedes estar de vive, amados, como un bote, así como un limosnero, pidiendo oración siempre que alguien te imponga manos. De tanto que has recibido, es tiempo de dar esa gracia también. Tú no puedes seguir viviendo en derrota, en angustia, en aflicción, sintiéndote perseguida, afligido. Tienes que levantarte ya. Esa es tu decisión. No es decisión de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos. Es tu decisión de levantarte. Mi pregunta es: ¿cuándo vas a tomar esa decisión? Porque tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres el cuerpo del Señor.
Versículos 9 y 10 dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén, dice. Hoy cambiaron muchos el fundamento. Oh sí, hoy lo cambiaron, amados. Porque ahora se predica en pos de la plata, en pos del beneficio propio, ya no en beneficio del cuerpo del Señor. Hoy se busca lo material, cuando el Señor dice acá: nada de eso necesitan llevar. En el camino, en lo que hagan, mientras ustedes hacen lo que yo les mandé a hacer, yo me encargo de sus necesidades. Es más, ni siquiera pidan por eso, no hace falta, yo me hago cargo. El Señor te dice: yo me hago cargo si tú te enfocas en lo que yo te mandé a hacer. Parece ser que como emociones un poco más, el Señor te dice: yo me haré cargo si tú te enfocas en lo que te mandé a hacer. No va a hacer falta que me pidas lo que ahora me estás pidiendo, porque te hace falta. Tienes que enfocarte en mí, yo te cubriré todo lo que necesitas. Pero deja buscar eso. Ese no es el objetivo. Los objetivos principales son buscar a los perdidos, predicar el reino de Dios, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Si donde más demonios hay es dentro de la iglesia del Señor, gente atormentada por ellos. Si muchas de las enfermedades son ocasionadas por espíritus inmundos. ¿Y cómo los vamos a descubrir? ¿Cómo los vamos a descubrir? Metiéndonos en el Señor, de manera que venga una presencia tan fuerte que ellos mismos se rebelen y se manifiesten y salgan de los cuerpos que tienen afligidos. Yo vengo en esta hora, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, a decir que desde hoy van a cambiar las cosas. Al menos aquí van a cambiar las cosas. El poder de Dios se va a mover y no lo vamos a limitar. Y todo demonio, toda hueste de maldad, toda potestad, todo principado, sea cual sea cosa del enemigo que esté metido en la vida de los cuerpos del Señor, de sus hijos, tendrá que irse. Tendrá que marcharse. Yo le digo al Señor: danos servicios donde no aguanten estar ahí los demonios, se manifiesten, que se vea tu gloria en medio de la iglesia, que se echen fuera, amados. Y va a pasar. Prepárese que va a pasar. Ya basta de una iglesia dormida, de una iglesia común y corriente. Necesitamos volver a la iglesia extraordinaria, a la iglesia de poder, a la iglesia de presencia. Aquella iglesia que dijo Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. No, si se lo va a dar, que sea fuerte. Aleluya. Hoy en día no estamos dando lo que Dios nos encargó y estamos dando un evangelio al gusto de la gente. Hoy se complace más a la gente y menos a Dios. La iglesia de hoy parece un restaurante con menú donde la gente puede escoger lo que quiere comer y el chef se lo da. Qué desgracia, qué vergüenza en qué se ha convertido la iglesia. Los objetivos principales jamás han cambiado, pero nosotros los hemos cambiado. La iglesia moderna ha cambiado los objetivos y el mensaje del reino. Las tantas denominaciones, en vez de unificar a la iglesia, más bien ha dividido a la iglesia. Cada quien tiene su manera de creer y de predicar. Unos son cerrados, otros abiertos, otros religiosos, legalistas. Hay de todo hoy.
Esa no es la iglesia, está dividida. Esa no es la iglesia. Perdón, pero no es la iglesia. ¿De aquí a cuándo? ¿Cuántas ramas salir de un tronco? Si solo hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. ¿Y aquí cuántas ramas? ¿Por qué? Porque el hombre ha dejado el molde de Dios. ¿Qué anda haciendo la iglesia metida con los políticos? ¿Qué andan haciendo los pastores metidos con políticos? Si la política es sucia, predique, enfóquese en predicar el evangelio. No cambie la misión que Dios le dio. Deje de estar buscando cuello con políticos para ver si les suelta incluso plata. Vergüenza les debería de dar. ¿Para qué quiero yo favores políticos? Suficiente con el favor de Dios se me abre todo. Sí, oro por ellos y todo, pero no me involucro con ellos. No voy a andar de reunión y reunión con ellos ahí, juntando a ministros. No, amados, no haga el ridículo. Enfóquese en lo que el Señor le mandó a hacer. Por eso es que no ha visto el respaldo del Espíritu en su iglesia, en su vida, en tu familia. Por poner la mirada en otras cosas que Dios jamás te mandó a hacer. Decirle que está a la par, no pierdas el enfoque. Y si lo perdiste, enfócate hoy. Se ha cambiado el fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios 2, versículo 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra. ¿Quién es el principal? ¿Quién es el que sostiene todo? Jesucristo. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Pero el versículo 20 me cautiva porque dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero dice, me gusta mucho, porque les da importancia a los profetas y a los apóstoles, pero por encima de todo a Jesucristo, que es la piedra angular, porque Él es el que inició todo. Él es el fundamento, Él es la base, Él es la zapata, amadísimos. Él es el cimiento. De aquí ustedes crecen, pero sin mí no hay nada. Entonces hay un montón de profetas, evangelistas, apóstoles de hoy, amados, que su fundamento ya no es Cristo. La iglesia ha cambiado. La responsabilidad es nuestra. Yo me imagino al Espíritu Santo triste, contristado, porque no puede moverse aunque quiera. Porque como el modelo no está, la esencia del evangelio no está, Él no puede hacer nada. Por eso hoy vengo a predicarles: hay que volver al fundamento y el poder del Espíritu regresará a la iglesia. Santo Dios, si tú vuelves al fundamento, tu familia se te va a componer. Tus hijos se te tienen que componer. Tu esposo se va a firmar. Tu esposa se tiene que componer. Cualquier cosa torcida que hay en tus hijos se tiene que componer si alguien vuelve al fundamento. Ay, muchachos que están acá, se los digo. Ay, si supieran lo que he visto. Por favor, regresen al Señor. Estar sentado acá no me da garantía a mí de que usted está en Dios. Aún cualquier otro que sirva arriba no me da garantía que esté en el Señor. Usted tiene que volver al Señor. Tiene que
caminar con el Señor. Vaya ejemplo el de Enoc. Casi no se sabe mucho de él, pero dice que caminó con Dios. Es suficiente referencia para saber que agradó a Dios. A tal grado, digo, ¿qué nivel alcanzó Enoc, Señor? ¿Qué nivel hizo este hombre, Señor? ¿Qué nivel alcanzó Elías, Señor? Que a uno te lo llevas y a Elías le mandas taxi del cielo con todo y ángeles, carros de fuego y te lo llevas. ¿Qué nivel el de estos hombres? Que tengan automóvil divino para que lo venga a recoger. Seres mortales de carne y hueso. ¿Qué porte los de estos tipos? Y caminó con Dios y Dios se lo llevó. La iglesia está muy lejos de eso todavía. Santo Dios. Esto debería de preocuparnos, amados. Tome preocupación en ello por el amor de Dios. Se lo pido en esta mañana. Ahora muchos han puesto su propia piedra. Mira eso, Adolfo. Muchos han puesto su propia piedra. Cambiaron la piedra angular que es Cristo. Santo Dios. Se les olvidó que la piedra angular es Cristo. Que no se trata de buscar una iglesia con la mejor gramática, sino una iglesia que manifieste el poder de Dios. No se trata de buscar, voy a ir donde haya gente de mi estatus social. ¿Qué no estatus social ni qué fregados? Busca donde esté la presencia, donde te abren la verdad, donde que te confronten. Ahorita en estos tiempos que estamos viviendo es cuando tenemos que volver al mensaje original. Haced frutos dignos de arrepentimiento. El tiempo se está acabando. El periodo de la gracia cada vez es más corto, más corto. Se está cerrando, amados. Se está cerrando. Se está cerrando. Usted no quiere irse al infierno. Yo estuve en la entrada de ese lugar. No me imagino que es estar hasta adentro. Aquí comemos, disfrutamos, salimos a pasear y todo muy bonito. Pero lo terrible, lo tremendo va a ser cuando llegue el día que usted se muera y usted se desprenda de este cuerpo. Se va a dar cuenta de la realidad de lo que es la vida. Ahí es donde o nos toca como la historia del rico y el mendigo. Uno fue llevado al seno de Abraham, mientras que el otro, su destino eterno fue hacia otro lugar. Romanos capítulo 1 versículo 16. Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, dice. Ese es el tiempo de las fábulas. Ese es el tiempo, mira Michael, de las frases. Sí, este es el tiempo de las frases, amados. Este es el tiempo donde una frase, si tienes suerte, dice, con una frase me voy a hacer famoso. Qué estupidez más grande la que hemos cometido. Que compartimos incluso segmentos de algún video de un tipo ahí que ni siquiera conoce a Dios ni tiene a Dios. Y solo porque tiene millones de seguidores, un suarete por acá porque dice buenas frases y buenas historias, lo publico. Y publiquemos a Cristo, publiquemos un verdadero mensaje. Dejemos de estar motivando a la gente, volvamos al modelo, al mensaje original. ¿Le da pena escribir algún versículo de la Biblia a usted en sus redes sociales, pues? ¿Le da vergüenza escribir de Jesucristo? Pero se nos es más fácil publicar una frase de un atarantado que no conoce a Dios que publicar una frase que viene de la Biblia. Es que ahí no me dieron muchos likes, pero la otra vez que puse de otro tipo, ese sí me dieron. Dice, qué equivocado estás, necesitas volver al molde. Te cambiaron el molde.
El objetivo de Dios en Pablo jamás cambió. Romanos 1:11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Mire la tarea de él, una de las misiones de su apostolado. ¿Cómo quiero ir con vosotros? Dice, para comunicaros algún don espiritual. O sea, una iglesia andante, una iglesia en el espíritu ardiente, en el fuego de Dios. Que la manifestación del Espíritu, amadísimos, era siempre, siempre. Mire qué bonito es eso. Voy a ir a comunicaros algún don espiritual para que seáis confirmados. Entonces los dones confirman la iglesia del Señor. Sirven para confirmarnos. Una iglesia que no se mueve en eso, hay que ponerle asunto. ¿Qué está pasando? Usted no ve, mire, usted no ve a los predicadores de esta era. Usted vuelva a Jesucristo. Lea los evangelios y vea cómo comenzó él predicando, cómo él sanaba, cómo él salvaba, cómo él salvaba, cómo él sanaba. En todo momento él salvó y sanó. Siempre mantuvo un balance en su llamado. Su misión era esa: predicar las buenas nuevas del evangelio. ¿Para qué estás pidiendo que el Señor te unja? ¿Para qué estás pidiendo que el Espíritu te llene? Si en Hechos 2 dice que cuando vino los llenó de poder. Y el poder no es para guardarlo, es para exhibirlo. Hermano, les hablo en esta mañana con un gran celo en mi corazón y les digo: despiértese, levántense, muchachos, levántense, mujeres, levántense. Esposos, no sean haraganes, levántense, oren, ayunen. Mujeres también, métanse a buscar a Dios. Métanse con sus hijos, invítelos a orar en su cuarto. Vamos a orar ahora ustedes. Oremos juntos, hagamos un devocional. La iglesia tiene que cambiar desde los hogares, amados. Hace falta que se levante una iglesia de poder, una iglesia que emerja del mismo Jordán. Oye esto, de esas aguas que limpiaron a lepra Naamán, de esas aguas que se le abrieron a Elías y a Eliseo, de esas aguas en las que fue bautizado el mismísimo Señor Jesús. Esas aguas que cuando emerges hace que se te abran los cielos, hace que el Espíritu descienda y hace que la voz de Dios te hable. La pregunta de hoy es, amadísimos, ¿en qué aguas nos hemos metido que no estamos viviendo un evangelio de poder? ¿En qué aguas te metiste? No me vengas a hablar del Espíritu Santo si yo no veo nada del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que meterte en las aguas, tienes que emerger de las aguas que limpian, las aguas que cambian, que transforman. Las aguas que te van a hacer diferente, que cuando tú salgas de ahí vas a salir empoderado, con autoridad. Vas a salir diferente, con lenguaje y una mente y una visión distinta. Porque en vez de salir llenos de Dios, seguimos llenos del mundo y de nosotros. Seamos como Naamán, que obedeció a la voz del profeta y se metió a las aguas correctas. El problema de hoy en día, amados, ¿sabes qué es? De que cuando nosotros damos una palabra, la gente hace lo contrario a la palabra. Por eso es que nunca se levantan. Si yo les estoy dando este mensaje hoy, es para que usted lo aplique hoy en su vida. Métase a las aguas correctas. Y a los que nos están viendo, métase a las aguas correctas. Que se le cambie ese carácter que tiene, que se le cambie esa manera de pensar, esa manera de hablar, esa manera de ver, esa manera de dirigir su vida. Que se le cambie, amadísimos. Por eso que Naamán se mete 7 veces, le dice 7 veces. Hay gente que yo te digo hoy, te profetizo, tú no necesitas 7, necesitas unas 10 veces que te metas al agua. Unas 12 o 20 veces hasta que todas esas áreas mueran en tu vida. Deberíamos hacer un análisis hoy de nuestra vida, iglesia. La iglesia necesita meterse a las aguas que limpian. Aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? Decirle que está a la par, ¿en qué aguas te has metido? ¿En qué aguas te has metido?
Porque las aguas del Jordán producen una nueva criatura después, amados. Un nuevo ser, un nuevo hombre. Bendito Jehová. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está predicando? Con esto voy a terminar. Escuchen esto. Esto tocó mi vida ayer. Mira, Adolfo, cuando yo lo estaba, porque lo encontré. Este ministro ya murió. Era África. Nunca lo había escuchado, pero por alguna razón de pronto se me apareció y le di play. Y cuando yo escuché eso, me hizo reír en mi oficina. Yo me reí, pero me reía de gozo. Digo, santo Dios, no puede ser. No puede ser, necesitamos eso. Necesitamos convertirnos en esa clase de calibre. Escuche esto está tremendo. Testimonio de Bishop Benson, un africano, amados, un verdadero ministro de Dios, que a la edad de 24 años su pastor se le acercó y le dijo: Jesús dijo, echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, le dice. Oigan esto. Entonces el joven le preguntó: ¿quién lo dijo? Le dice. Y su pastor le respondió: Jesús lo dijo. Y nuevamente le dice a su pastor: ¿usted me está diciendo que Jesús dijo eso? Y su pastor le dice: sí, le dice. Entonces el joven le dice: ¿yo puedo echar fuera demonios? Y su pastor le dice: sí, dice. ¿Yo puedo sanar enfermos? Y su pastor le dice: sí, dice. ¿Yo puedo limpiar leprosos? Y el pastor le dice: sí, le dice. ¿Yo puedo resucitar muertos? Y el pastor le dice: sí, le dice. Entonces el joven le dijo: pastor, eso es suficiente información. Y luego le dice: ¿usted lo ha hecho? Y su pastor le dijo: no, le dice. Entonces el joven tomó su bicicleta y su Biblia y se fue por cada calle preguntando: ¿hay algún muerto por aquí? Suena chistoso, inventado, pero es una realidad. Oiga esto. Entonces alguien le preguntó: ¿por qué andas buscando muertos? Y el joven les dijo: porque mi pastor me dijo que los puedo resucitar, dice. El joven predicador anduvo por toda la ciudad preguntando si había algún muerto, y todos le decían: no, le decían. Oiga esto. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde estuvo buscando hasta que al fin alguien murió. ¿Se imaginan en su bicicleta tocando puertas? ¿Algún muerto? ¿Algún muerto? ¿Así? ¿Algún muerto? Toda la ciudad. Llegó a un lugar y preguntó: ¿hay algún muerto aquí? Le dijeron: sí. ¿Qué quieres hacer con el cadáver? Le dice. Y él les dijo: vengo a resucitarlo, le dice. Oiga eso, oiga eso. Dice que tomó a la niña de 3 años, la tomó en sus brazos y al mirarla no sabía por dónde empezar. No tenía conocimiento ni siquiera ni de izquierda ni derecha, estaba en blanco, no sabía ni qué hacer. Pero recordó que su pastor jamás lo había hecho, pero él dijo que él lo haría. Entonces le dijo a la niña: niña, se sana. Y no pasó nada. Oiga esto. Entonces le dijo: bebé, oh Dios mío, sánala. Y nada pasaba, dice. Se puso más azul y más muerta la miré, dice. Oiga esto. Entonces le dijo: mi pastor me dijo que yo podía levantarte. Dice que lloró, gimió y nada pasaba. Entonces fue a la Biblia donde su pastor había leído y leyó: echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, limpiarán al leproso y resucitarán a los muertos. Entonces puso al bebé abajo y recordó que Jesús en la Biblia había sacado a toda la gente del dormitorio. Entonces vino él y él hizo lo mismo, dice. Sacó a papá y mamá y a todos. Fuera, dice, fuera, fuera aquí, dice. De ahí regresó y de ahí vio que necesitaba saber el nombre de la niña y sale al pasillo. ¿Cómo se llama? Dice. Y le dice, Inuata, le dice. Entonces él regresó y le dice al niño: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Inuata, te ordeno que te levantes ahora mismo en el nombre de Jesús. Pasaron 5 segundos. Wow, siento el poder de Dios. Cuando de pronto la niña estornudó. ¡Achú! Y la niña se levantó.
Dice que él comenzó a gritar y a gritar ahí. Mira qué tremendo. Y de pronto llamó al papá y la niña danzaba con el papá. Y luego él vuelve a la Biblia y va a la Biblia y dice, ahí Jesús le dijo, denle de comer. Dice, bueno, viene él y dice, denle de comer, dice. Y luego, oiga, esto está tremendo. Es que esto es evangelio puro, amados. ¿Escuchó lo que dije? Esto es evangelio puro. Santo del Señor. Él dice, yo no tenía un doctorado en divinidad, no tenía ningún diploma de escuela bíblica, no era ningún maestro de la Biblia, era un novato que simplemente quiso probar y me funcionó, dice. Santo Dios. Y estas señales seguirán a los que creen, dice. A los que creen, dice. Habrá una iglesia en esta generación que sea capaz de creerle al Señor. No es solamente creer, hay que actuar, amados. Iglesia, Jesucristo no ha cambiado, la Biblia no ha cambiado, el poder de Dios no ha cambiado, la salvación no ha cambiado, la sangre de Cristo sigue vigente para limpiar todo pecado. La niña se levantó y comenzó a bailar, amado. Imagínense eso, qué tremendo eso. Dice que después de eso siguió, dice, por 3 semanas tocando las puertas. ¿Algún muerto por aquí? ¿Algún muerto por acá? ¿Algún muerto? Dice, pasó 3 semanas y nadie, dice. Hasta que al fin dice, otro muerto, dice. Un muchacho de 8 años, dice, que tenía 1 día y medio de haber muerto. Estaban buscando una caja para sepultarlo. Y viene y dice, no se preocupen, ya estoy aquí, dice. Y le dicen, seguramente usted tiene un don para resucitar muertos. Dice, no, yo no tengo un don. Si tuviera el don ya hubiera puesto un letrero en mi casa, venid a mí todos los muertos que yo los voy a levantar, dice. Amados, este es el tiempo de resucitar primeramente, no a los que físicamente murieron, sino que a los que espiritualmente han muerto. A ellos son a los que primero debemos de resucitar. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. A esos son a los que primero tengo que resucitar antes de resucitar a los físicos. Pero el día viene, profetizo esto. Viene el día, iglesia. Viene el día, como hizo Jesús, dice, y mayores cosas haréis vosotros, porque yo voy al Padre.